Bueno, pues vamos a empezar ya. Bueno, habíamos visto, digamos, pues una de las fases de la Primera Guerra Mundial, también la Segunda, la que tuvo lugar entre 1939 y 1942. La segunda etapa corresponde al cambio de signo de la guerra. Buenas tardes. Buenas tardes. Debemos sentar porque lo sé, pero debemos Entre sentar en algún momento. 1942 y 1943. La clave fue la entrada en la guerra forzosa de Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la resolución pues tendrá lugar en diferentes escenarios bélicos, con una serie de grandes batallas que fueron, en primer lugar, en el norte de África, la batalla de El Álamo. Bueno, en ese escenario bélico, el Afrika Korps y sus aliados italianos habían estado combatiendo a los británicos en tierras de Libia y en ese año habían atravesado la frontera con Egipto dirigiéndose hacia Alejandría, hacia la desembocadura del río Nilo, con el fin de alcanzar el canal de Suez, el cual tenía pues, un valor estratégico enorme, porque podía suponer pues, la interrupción de las comunicaciones marítimas del Reino Unido con la India y Extremo Oriente. Por si fuera poco, pues esto también podía suponer que los alemanes y los italianos llegaran a Oriente Próximo y alcanzaran los yacimientos petrolíferos que allí se encontraban. Bueno, el caso es que este avance pues, se vio detenido por una cosa tan simple como el puro agotamiento, es decir, que no había, digamos, tropas suficientes de relevo, ni tampoco suministros como para poder continuar con la ofensiva. Se vieron detenidos en el Alamein, que era poco más o menos que una estación de tren paralela a la costa. Bueno, a partir de ahí, pues los dos ejércitos, el británico y el alemán, se van a enfrentar a lo largo de los meses de ese año en una batalla en la cual los alemanes van a intentar romper las líneas británicas sin conseguirlo, y posteriormente los británicos, una vez, digamos, reabastecidos y bien aprovisionados, poco a poco van a desgastar las posiciones de los alemanes y de los italianos. Al fin y al cabo tenían mayores problemas para abastecerse, lo tenían que hacer por una carretera de miles de centenares, incluso más de 1000 kilómetros, porque al fin y al cabo pues, el Mediterráneo estaba pues, en manos de la flota británica,
mientras que las tropas británicas podían abastecerse más cerca desde los puertos egipcios, y ya más concretamente desde la propia Alejandría. Con lo cual, pues finalmente al Africa Corps no le quedaba por medio que retirarse, teniendo pues por tanto los alemanes su primera gran derrota, evidentemente más grave que en el caso de la batalla de Inglaterra, porque a partir de entonces en el norte de África se van a ver obligados a replegarse, a retirarse. Bueno. Ya como resumen, de todos modos, de lo que sucedió, pues vamos a ver este vídeo. La campaña del norte de África fue uno de los frentes más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Tras varias operaciones infructuosas del ejército italiano contra los británicos, el Afrika Korps alemán, bajo el mando de Erwin Rommel, apodado el Zorro del Desierto, libró una serie de cruentas batallas por el control de Libia y Egipto en un constante tira y afloja con las fuerzas aliadas. Finalmente, las tropas mandadas por el general Bernard Montgomery lograron detener a las fuerzas del Eje en la decisiva batalla del Alamein a finales de 1942. El norte de África era muy importante desde el punto de vista estratégico. Alemania e Italia buscaron obtener el dominio total del Mediterráneo a través del control de los estrechos de Gibraltar y Suez. A su vez, el acceso a los pozos petrolíferos de Oriente Medio era crucial para poder seguir alimentando la insaciable maquinaria de guerra. Con el ejército francés derrotado, Reino Unido, junto con sus aliados de la Commonwealth y el gobierno de la Francia Libre, trataron de evitar por todos los medios el avance de las potencias del Eje en el norte de África y en parte aliviar el frente oriental de la Unión Soviética, abierto en junio de 1941. Si el Mediterráneo y sus recursos caían en manos del Eje, el Reino Unido se habría visto envuelto en graves problemas de abastecimiento. La lucha por el control del norte de África dio comienzo el 10 de junio de 1940 con la toma por fuerzas británicas del fuerte Capuzzo en Libia. El 13 de septiembre de ese año, Italia lanzó 35.000 hombres del 10º ejército contra Egipto, que estaba controlado por los británicos. El ejército británico respondió con la operación Compass entre diciembre de 1940 y febrero de 1941, consistente en un gran contraataque que destrozó totalmente al 10º ejército italiano. Ante la derrota italiana, en el mismo mes de febrero, llegó a Trípoli el Afrika Korps alemán bajo el mando del experimentado teniente general Erwin Rommel, un tipo que no era... Bueno, para que os hagáis una idea de la situación en la que se encontraban los italianos y que obliga a Hitler a tener que ayudar a sus aliados, pues claro, el ejército italiano, aun manejando digamos ciertas cifras, digamos que tenía la apariencia de ser una gran potencia militar, cuando en realidad no lo era. Las cifras estaban un tanto falseadas, los equipos eran bastante mejorables y de hecho, pues en cuanto a sus unidades motorizadas, los propios italianos decían que iban motorizadas a pie. Imaginaros esa situación. Con lo cual, cuando los británicos en esa primera invasión italiana de Egipto avanzan unos kilómetros, pues fácilmente les derrotaron con sus unidades de tanques. Luego además también se dio otra circunstancia, y es que el propio comandante en jefe italiano, en esos inicios de esas campañas en el norte de África, el mariscal Italo Balbo, murió cuando pilotaba su propio avión, fruto de un derribo de la propia artillería antiaérea italiana. Así que para que os hagáis de todos modos una idea. Que no era de
orígenes aristocráticos y que todo lo que había conseguido en la vida había sido por méritos propios. Su misión en Libia consistía en mantener el frente apoyando a los italianos comandados por Italo Garibaldi. Con el Afrika Korps desplegado y operativo, Adolf Hitler puso en marcha la operación Sonnenblume. El objetivo de dicha operación consistía en hostigar a las fuerzas aliadas en África para así evitar la apertura de un nuevo frente en el sur de Europa. El 10 de abril de 1941 empezó el asedio de Tobruk, un importante puerto estratégico situado en la costa de Libia que había sido tomado por las fuerzas británicas. Las tropas de las fuerzas del eje, al mando de Rommel, se enfrentaron al ejército británico hasta el 27 de noviembre de 1941. A finales de ese año, el ejército británico logró levantar el asedio a Tobruk y expulsar a las potencias del eje de la península Cirenaica tras efectuar la operación Crusader. Sin embargo, a pesar de este éxito, en enero de 1942, las unidades blindadas de Rommel hicieron retroceder a los británicos hasta Gazala, a 65 kilómetros de Tobruk. Posteriormente, el ejército británico sufrió un durísimo revés en la batalla de Gazala, entre mayo y junio de 1942. Durante ese periodo, un ataque llevado a cabo por la primera brigada de la Francia Libre en Bir Hakeim, entre Libia y Egipto, permitió dar un respiro a los británicos. Sin embargo, la situación para los aliados era cada vez más apurada. Después de sus triunfos, aun estando en clara desventaja numérica, Rommel había sido apodado el Zorro del Desierto, convirtiéndose en un mito para Alemania, siendo también muy respetado por sus enemigos. Tras la victoria del eje en la batalla de Gazala, el general Claude Auchinleck sustituyó a Neil Ritchie al mando del 8º Ejército Británico. Las fuerzas británicas se hubieron de replegar hasta Marsa Matruh, en Egipto, donde sufrieron otra aparatosa derrota a manos de Rommel. Lo que quedaba del 8º Ejército Británico se movilizó hasta El Alamein, situado en la costa mediterránea, a tan solo 106 kilómetros de Alejandría. Dicho enclave constituía una estación de tren sin demasiada importancia. Sin embargo, este lugar proporcionaba unos excelentes puestos de observación. 35 kilómetros al sur de El Alamein se encontraba la cresta Rubeisat y si avanzamos 35 kilómetros más al sur, la depresión de Catara. La posición británica se hallaba en un momento crítico. El dictador italiano Benito Mussolini incluso se llegó a desplazar hasta Libia, previendo una inminente entrada triunfal en el Cairo. El 1 de julio de 1942 comenzó el ataque alemán procedente de la División Ligera África. Los británicos, junto con refuerzos procedentes de la Commonwealth, fortificaron la cresta de Rubeisat y la Royal Air Force bombardeó las líneas defensivas alemanas. Sin embargo, tras fieros combates, las fuerzas aliadas no conseguían claros avances contra el fogueado ejército de Rommel. Un elemento clave de esta batalla fue el espionaje, pues los británicos pudieron interceptar las comunicaciones alemanas de la máquina Enigma, lo que supuso un gran contratiempo para Rommel. Entre el 26 y 27 de julio se llevó a cabo la operación Manhood, una última ofensiva aliada en el norte con el fin de quebrar a las fuerzas del eje. Sin embargo, dicho ataque fracasaría debido a su mala planificación. Después de la primera batalla de El Alamein, se llegó a un punto muerto sin un claro vencedor. En agosto de 1942, el primer ministro británico Winston Churchill viajó hasta El Cairo, ya que se impacientaba cada vez más por la escasez de éxitos militares en Egipto. Por ello, decidió reemplazar al mediocre Auchinleck como comandante en jefe por el general Harold Alexander. Asimismo, Bernard Law Montgomery asumió el mando de operaciones de las fuerzas del desierto occidental, agrupadas en torno al 8º Ejército Británico. En el mismo mes de agosto, Winston Churchill se desplazó de El Cairo a Moscú para entrevistarse con Joseph Stalin y con Averell Harriman, en representación del presidente estadounidense Roosevelt. En dicha reunión se discutió la posibilidad de la apertura de un nuevo frente en Europa que aliviara el frente oriental sostenido por los soviéticos. Winston Churchill alegaría que todavía no se disponía de las fuerzas necesarias, aunque prometió un desembarco anglo-estadounidense
para expulsar a las fuerzas del eje del norte de África. En agosto de 1942, el general Bernard Montgomery, veterano de la Primera Guerra Mundial, había tomado el mando del 8º Ejército Británico en un nuevo curso de los acontecimientos. El 30 de agosto, Rommel atacó al ejército aliado en la batalla de Al-Halfa sin los resultados esperados. Tras esta derrota, el Afrika Korps se hallaba exhausto y no emprendió más acciones ofensivas. Rommel solicitó el envío urgente de más soldados, pero el alto mando alemán estaba más pendiente de la batalla de Stalingrado, en pleno frente oriental contra la Unión Soviética. Este hecho perjudicaría enormemente al Afrika Korps. Por otro lado, el ejército británico empezaba a recibir más tropas procedentes de Canadá, la India, Australia, Nueva Zelanda, la Unión Sudafricana, la Francia Libre, así como tanques estadounidenses M4 Sherman. A pesar de tantos contratiempos, Rommel todavía confiaba en una victoria alemana si actuaba con determinación. El 23 de octubre de 1942 comenzó el contraataque aliado. El general Montgomery fue muy cauteloso, pues no quería poner en peligro la posición británica. Al principio del contraataque, Rommel se hallaba en Alemania recuperándose de la salud y mendigando recursos, por lo que fue sustituido por el general Georg Stumme. Esta sustitución en el mando alemán fue aprovechada astutamente por los aliados. Montgomery puso en marcha la operación Lightfoot, un plan para abrirse paso por medio de 2 columnas de tanques a través de los peligrosos jardines del Diablo, los campos sembrados de minas que habían dejado los alemanes para retrasar el contraataque enemigo. La infantería ligera debía avanzar primero para abrir un sendero libre de minas por el que pudieran discurrir posteriormente las unidades blindadas. Una vez despejado el camino, el objetivo era encontrarse de lleno con las diezmadas fuerzas alemanas. No obstante, la operación Lightfoot se encontró con serias dificultades, pues los equipos de detección de minas no funcionaron del todo bien. Al mismo tiempo, los británicos realizaron un ataque de distracción en el sur. En el otro lado, para desgracia de los alemanes, el 24 de octubre el general Georg Stumme falleció de un repentino ataque cardíaco, siendo sustituido por Wilhelm von Thoma. Al día siguiente, el ejército aliado consiguió abrir una brecha de 10 kilómetros en las posiciones alemanas. Rommel regresó de nuevo al frente, decidido a llevar a su ejército hasta la victoria. No obstante, el Afrika Korps se encontraba en clara desventaja numérica y sufría una preocupante escasez de combustible. Desde la posesión británica de Malta se estaban secuestrando convoyes del eje, una jugada maestra que estaba desabasteciendo al ejército alemán. La situación de Rommel era desesperada. Para colmo de males, el 26 de octubre, una escuadrilla de bombarderos Bristol Beaufort de la RAF hunde al barco cisterna Proserpina en Tobruk, acabando con los suministros que tan urgentemente necesitaba el zorro del desierto. Entre el 27 y el 29 de octubre se enfrentaron las unidades blindadas alemanas y aliadas, sufriendo ambos bandos numerosas bajas. Rommel tenía órdenes directas de Adolf Hitler de resistir hasta el final. A pesar de ello, a principios de noviembre, Rommel organizó la retirada ante la perspectiva de una derrota total. Finalmente, el 4 de noviembre de 1942, las menguantes tropas de Rommel se retiraron del Alamein en dirección al oeste. El triunfo aliado en la segunda batalla del Alamein marcó un punto de inflexión en el frente del norte de África. Churchill dijo: antes del Alamein nunca tuvimos una victoria. Después del Alamein nunca tuvimos una derrota. La victoria británica impidió la conquista de Egipto por las potencias del eje, un hecho que les hubiera permitido el control total del Mediterráneo, provocando el aislamiento del Reino Unido. Con la derrota del eje, los alemanes e italianos no consiguieron apoderarse del ansiado canal de Suez y tampoco de los pozos petrolíferos de Oriente Medio. Tras este revés, el ejército alemán hubo de replegarse hacia el oeste en dirección a Túnez, pero a pesar de su derrota, Rommel fue condecorado con la Cruz de Caballero en 1943 por la valentía demostrada en combate. Por otro lado, debido a su victoria, el general Montgomery obtuvo el título de primer vizconde de El Alamein. En Reino Unido tuvo gran eco dicho acontecimiento, a pesar de las numerosas bajas sufridas. El 8 de noviembre de 1942 tuvo lugar la Operación Torch.
un gran desembarco anglo-estadounidense en la costa norteafricana para expulsar a las potencias del eje de Túnez. Como respuesta a esta operación, Hitler ordenó la ocupación de la Francia de Vichy 2 días después, pues no se fiaba de la supuesta lealtad del mariscal Philippe de Gaulle. En el día 11 del mismo mes, las fuerzas francesas dependientes del gobierno de Vichy en Marruecos, Argelia y Túnez se unieron a las tropas aliadas. Para el 23 de enero de 1943, Trípoli, capital de Libia, caía bajo poder de los aliados. Tras una cruenta campaña en mayo de 1943, las últimas fuerzas del eje abandonaban Túnez. La victoria aliada en el norte de África fue muy importante, pues allanó el camino para el siguiente objetivo: Italia, principal aliado de Alemania. Bueno, Churchill dejó pues muchas frases célebres a lo largo de la guerra. Habéis escuchado una en referencia pues, al Alamein, que después del Alamein nunca tuvimos una derrota. Bueno, eso realmente no fue así. Luego ya veremos que sí que tuvieron los aliados una derrota grave con posterioridad a esa batalla. Bueno, en el norte de África, sin duda, la batalla decisiva es la del Alamein. A partir de ese momento, las fuerzas del eje se ven obligadas a retirarse. Por tanto, los aliados liberarán Túnez y luego, por otro lado, con un desembarco se hará con el poder de las colonias francesas en el norte de África. Primero Marruecos y Argelia, prácticamente sin resistencia, y luego ya posteriormente Túnez, tras una lucha pues, más bien desesperada de las últimas fuerzas del eje. Bueno, en el caso de Stalingrado ya os estuve señalando pues, esa segunda ofensiva de la Wehrmacht en el sur de la Unión Soviética, primero dirigida hacia el Cáucaso, pero también hacia el río Volga, y más concretamente en dirección hacia la ciudad de Stalingrado. Allí el ejército alemán va a tener, digamos, su mayor derrota, y que dentro de estas batallas y en un escenario bélico tan grande como fue el Frente Oriental, pues resultó tremendamente decisiva. Aparte de ello, esa batalla es conocida también por ser la más sangrienta de toda la guerra y por la extrema dureza de los combates, no solo pues, por la propia violencia de los mismos, sino también por las durísimas condiciones que tuvieron que sufrir ambos bandos. Entre agosto de 1942 y febrero de 1943 tuvo lugar el enfrentamiento bélico entre la Unión Soviética y el Tercer Reich alemán junto a sus aliados por el control de la ciudad de Stalingrado. El objetivo principal era el acceso a los pozos petrolíferos del Cáucaso. A pesar de llegar a controlar casi toda la ciudad, una gran contraofensiva soviética permitió el embolsamiento del sexto ejército alemán y su rendición final. Poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler negoció en secreto con Joseph Stalin el llamado Pacto Ribbentrop-Molotov, un pacto de no agresión mediante el cual se creaban dos respectivas zonas de influencia en Europa, tanto para el Tercer Reich como para la Unión Soviética. No obstante, tras una campaña exitosa en el continente contra sus enemigos, Hitler puso sus ojos en Europa Oriental, concretamente la Unión Soviética, rompiendo así la paz con Stalin.
Adolf Hitler pretendía convertir el territorio de la Unión Soviética en una especie de colonia de la Gran Alemania. Para ello, Hitler lanzó la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941, junto con tropas peor equipadas y entrenadas, procedentes de una coalición de países alineados con el Tercer Reich. Hitler consideraba que la conquista de tan vasto territorio culminaría antes de la llegada del invierno. Para diciembre de 1941, los planes no se estaban desarrollando de acuerdo al previsto. Leningrado y Sebastopol seguían resistiendo y la ofensiva para capturar Moscú había fracasado en el último tercio. El alto mando soviético había conseguido desplegar suficientes unidades de reserva, además de las divisiones siberianas comandadas por Georgy Zhukov. Tras este fiasco, Hitler decidió entonces poner en marcha la llamada Operación Azul al año siguiente. Dicha operación consistía en dirigirse hacia los pozos petrolíferos del Cáucaso y apropiarse de ellos, debido a la apremiante necesidad de reservas de petróleo que aquejaba al Tercer Reich. En junio de 1942, Hitler y el mariscal Theodor von Bock planearon la Operación Azul. A pesar de que los soviéticos habían descubierto los planes de la operación, Stalin estaba convencido que el verdadero objetivo seguía siendo Moscú. Tras la inminente caída de Sebastopol, a finales de junio, los alemanes se lanzaron sobre Polónez. Pese al rápido avance, Hitler tomó la decisión de dividir su ejército del sur. Mientras un grupo recibió la orden de dirigirse hacia los recursos petrolíferos del Cáucaso, Grupo A, otro grupo cubriría el flanco izquierdo del anterior, avanzando hacia el río Don y el río Volga, Grupo B. En este grupo estaba el sexto ejército del experto Friedrich Paulus y el cuarto ejército de Hermann Hoth. Ante la caída de la ciudad de Rostov el 24 de julio, conocida como la Puerta del Cáucaso, y viendo el avance alemán, Stalin dictó la Orden 227, famosa por la frase "ni un paso atrás", invocando a militares y civiles a no salir de Stalingrado. No obstante, muchos trabajadores especializados serían trasladados a las industrias de los Urales. Ante el arrollador avance destruyendo ejércitos soviéticos, Hitler repensó sus objetivos y trató de convencerse de que la captura de la ciudad de Stalingrado no solo le granjearía una gran victoria simbólica, sino que además le abriría las puertas al Cáucaso. Hay autores que dicen que la ciudad no tenía tanta importancia estratégica. Poseía industria militar y al estar a orillas del río Volga, contaba con un importante puerto fluvial para trasladar material, además de ser un nudo ferroviario entre Moscú, el Mar Negro y el Cáucaso. Sin embargo, el verdadero valor de Stalingrado era otro. Hitler sabía que conquistando la ciudad que llevaba su nombre mancharía la imagen de Stalin, hecho que tendría un enorme valor propagandístico. El 23 de agosto de 1942 empezaron los bombardeos sobre Stalingrado, reduciendo gran parte de la ciudad a escombros. Mientras, el sexto ejército alemán había conseguido tomar y cruzar el río Don, acercándose al Volga. Stalin había prohibido la rendición de la ciudad a cualquier precio, ni un paso atrás. La estrategia de Hitler era que el sexto ejército y el cuarto Panzer rodearan la ciudad por el norte y por el sur, realizando rápidas acometidas blindadas. Sin embargo, hubo retrasos y errores de planificación. Stalin y su lugarteniente, el mariscal Zhukov, tuvieron tiempo para reaccionar con el 62º ejército y el 64º ejército para defender la ciudad y sus suburbios. Como curiosidad, antes del asalto a la ciudad, cayó el teniente español Rubén Ruiz Ibárruri, hijo de la pasionaria. Zhukov había llegado a la ciudad a finales de agosto y días más tarde destituía a Anton Lopatin, comandante del 62º ejército soviético, por considerarlo demasiado cobarde. En su lugar, nombró a Vasily Chuikov, mucho más decidido. Una de sus medidas fue reforzar la defensa antiaérea, llevada a cabo por valientes mujeres. También retiró la mayor parte de la artillería a la orilla oriental del Volga, con el objetivo de destruir las comunicaciones alemanas en la retaguardia. Además, utilizaría a los letales francotiradores claves en la batalla, entre los que destacó Vasily Zaitsev. Friedrich Paulus tuvo motivos para preocuparse por los flancos de su ejército, pues
estaban defendidos por unidades italianas, rumanas y húngaras más débiles, pues carecían de armamento pesado. Sin embargo, Hitler seguía confiado en el inminente colapso del ejército soviético. El 14 de septiembre tuvo lugar el primer asalto alemán a la ciudad. Stalin recurrió a la 13ª División de Fusileros de Guardia, al mando de Alexander Rodimtsev, veterano de la batalla de Guadalajara, para evitar que los alemanes dominaran el Volga. Este cuerpo, junto con la 8ª Fuerza Aérea Soviética, fue clave para ayudar al ejército soviético. A mediados de septiembre empezaron a llegar refuerzos procedentes de Siberia y Mongolia. En el campo de batalla, los soldados alemanes estaban sometidos a una presión constante debido a las frecuentes emboscadas y a los francotiradores. Era un tipo de lucha urbana a la que nadie estaba acostumbrado, barrio por barrio, casa por casa, Rattenkrieg o guerra de ratas, mientras la atmósfera de Stalingrado se cubría de podredumbre por la acumulación de cadáveres de ambos lados. Con la llegada del frío, este dejaría de ser un problema. A finales de septiembre se preparó el gran asalto alemán contra el distrito de las fábricas. Las de Octubre Rojo y Barricadi se convirtieron en auténticas fortalezas. Y para el mes de octubre el ejército alemán había conseguido controlar el 75% de la ciudad. Existieron soldados soviéticos que por diferentes motivos desertaban de sus filas uniéndose a las tropas alemanas, los llamados Himmel. A pesar de las múltiples bajas en el ejército soviético, los alemanes se encontraban al borde de su capacidad ofensiva debido a la escasez en su línea de abastecimiento. En octubre de 1942, Hitler se dio cuenta de que no sería posible la toma de Stalingrado en otoño. El invierno se estaba acercando. Las condiciones meteorológicas para llevar a cabo la conquista completa de la ciudad empeoraban sin remedio. Por si fuera poco, epidemias como la disentería, el tifus y la fiebre paratifoidea provocaban estragos entre los combatientes. A finales de octubre, a través del testimonio de prisioneros, el ejército alemán era consciente de una gran contraofensiva soviética para reconquistar Stalingrado. Stalin había movilizado más de 1 millón de hombres. El plan consistía en realizar una maniobra de pinza para dejar completamente rodeado al sexto ejército alemán, atacándolo por sus flancos norte y sur, donde sus unidades eran más débiles. El duro invierno dejó la ciudad sumida en un manto blanco con gélidas temperaturas que llegarían a los 25 grados bajo cero. El 19 de noviembre de 1942, miles de cañones soviéticos comenzaron a disparar sobre las líneas enemigas más débiles. El tercer y cuarto cuerpos rumanos fueron arrasados por T-34 soviéticos, ya que no disponían de suficiente material antitanque. El ejército alemán subestimó el ataque soviético hasta que fue demasiado tarde. Después de esta ofensiva, el ejército de Paulus quedó prisionero en Stalingrado con unos 250.000 hombres. El alto mando alemán ordenó retirar el grueso del sexto ejército por el suroeste hacia el río Don para evitar el desastre. Sin embargo, Hitler exigió resistir en la ciudad conquistada a cualquier precio. Debido a las vagas promesas de Hermann Göring, Hitler pensaba erróneamente que el ejército alemán aún podría seguir resistiendo. Cuando buscas diversión, busca Admiral Falco, una nueva experiencia emocionante. Es cierto, estableciendo un puente aéreo con la ayuda de la Luftwaffe. Para el líder alemán, todo seguía reduciéndose a una cuestión de orgullo entre él y Stalin. Pero para el 24 de noviembre, Stalingrado se encontraba bajo un férreo asedio soviético y fuertes tempestades de nieve impedían a la Luftwaffe enviar los suministros prometidos a sus tropas. Además, el aeródromo de Pitomir, bajo control alemán, era atacado constantemente. A principios de diciembre empezaron las primeras bajas por inanición. Stalingrado se había convertido en un angustioso caldero para los alemanes. No disponían de agua o alimentos suficientes y se desataban las epidemias bajo un insoportable frío polar. Pero la orden de Hitler era clara: ni retroceder ni rendirse. Una leve esperanza cundió en el enfrentado ejército cuando el mariscal von Manstein acudió en su ayuda al mando del grupo de ejércitos del Don. Esta operación para romper la bolsa soviética y establecer un corredor para enviar refuerzos se conoció como Operación Tormenta de Invierno y tuvo lugar a mediados de diciembre. Sin embargo, dicho contingente de refuerzo
fue repelido por otro contraataque soviético en los días sucesivos. La operación de rescate había fracasado y el ejército de Paulus siguió atrapado en aquel infierno de hielo mientras las bajas seguían incrementándose. El aeródromo de Pitovnik fue tomado por los soviéticos el 16 de enero. Tras este revés, el ejército alemán hubo de utilizar el improvisado aeródromo de Gumrak, mucho más pequeño y en pésimas condiciones. Pero el aeródromo también acabaría cayendo días más tarde. A partir de ese punto, las provisiones caerían en paracaídas, pero rara vez consiguieron llegar a su destino. Friedrich Paulus pronto se dio cuenta de que para Hitler la vida de sus soldados no tenía la menor importancia. El 30 de enero incluso fue ascendido a mariscal de campo. Para sorpresa de Paulus, dicho ascenso fue acompañado con una nota animándole a dar la vida en la batalla. Hasta ese momento, ningún mariscal de campo alemán había sido capturado por el enemigo. Hitler esperaba de Paulus una gloriosa lucha hasta que cayese el último hombre. La rendición bajo ningún concepto. Sin embargo, para desgracia del Führer, al día siguiente, con los soviéticos a las puertas, Paulus permite que le capturen. Se entregarían con un ejército de 91.000 hombres. De ellos, solo 5.000 lograrían sobrevivir al final de la guerra. Eran incapaces de seguir luchando. Las tropas alemanas se encontraban completamente exhaustas y desmoralizadas. Todo ello unido a las acometidas del ejército soviético, al intenso frío, a la escasez de víveres y a las mortales epidemias. Una auténtica pesadilla. La rendición se hizo oficial el día 2 de febrero. A pesar de ello, unos 11.000 soldados alemanes seguirían combatiendo por su cuenta, hasta que a principios de marzo los soviéticos acabarían con los últimos pocos de resistencia. La batalla de Stalingrado supuso que los alemanes perdieran la iniciativa en la Segunda Guerra Mundial, con unas bajas estimadas de unos 2 millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos. Dicha batalla es considerada como la más sangrienta de la historia de la humanidad. La derrota del sexto ejército alemán venía a confirmar lo que ya muchos altos mandos militares sospechaban: el hecho de la incapacidad logística para abastecer y mantener un frente extendido desde el Mar Negro hasta el Océano Ártico. Más tarde tendría lugar la última ofensiva del Tercer Reich en territorio soviético, en la batalla de Kursk, entre julio y agosto de 1943. Sin embargo, dicha ofensiva hubo de suspenderse por el reciente desembarco aliado en Sicilia. Tras estos fracasos, algunos oficiales tenían la opinión de que la arrogancia de Hitler les estaba llevando al más absoluto desastre. Algunos incluso llegaron a conspirar contra él en un atentado fallido el 20 de julio de 1944, el Plan Valkyria. Las consecuencias para el Tercer Reich fueron devastadoras. Stalingrado fue el punto clave más oriental jamás alcanzado. Las pérdidas fueron tan grandes para la Wehrmacht que ya no podría seguir avanzando en el frente soviético. La total aniquilación de los ejércitos aliados del eje provocó incómodas fricciones entre el Tercer Reich y sus países satélites. Después de esta batalla, la ciudad de Stalingrado, hoy Volgogrado, recibiría el título de ciudad heroica. La Unión Soviética quedaría engrandecida ante esta memorable victoria, que además inspiró al resto de los aliados. El rey Jorge VI de Inglaterra le regalaría a la ciudad una espada forjada en su honor. El mariscal Paulus lograría sobrevivir a la guerra y, una vez liberado de los soviéticos, regresó a la RDA. Fallecería en 1957, mientras el gran artífice de la victoria, Vasily Chuikov, fue nombrado mariscal de la Unión Soviética años más tarde. Bueno, pues de todos modos, por comparación, pues habéis visto un ejemplo de, por un lado, pues un militar que tenía, digamos, iniciativa propia, incluso pues también digamos que trata de salir airoso en la derrota, y otro, pues digamos, más incapaz y que simplemente pues sigue las órdenes al pie de la letra hasta que al final, pues evidentemente, pues se encuentra con el desastre más absoluto.
en el caso de Rommel, pues le habían ordenado resistir hasta el final y él, como obviamente se había dado cuenta de que estaba en una posición de inferioridad, pues simplemente se retiró con todos los medios que tenía a su alcance. Y de hecho, pues los camiones y los pocos tanques que le quedaban, pues se los les abasteció, pues literalmente robándoles el gasoil a los italianos de sus vehículos. En el caso de Paulus, pues era un general, digamos, diferente. Rommel, pues ya había tenido, pues digamos, un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial, comandando tanques en la campaña de Francia, incluso en la Primera Guerra Mundial, pues había dado muestra de su capacidad en el frente oriental y luego posteriormente en Italia. El caso de Paulus era distinto, era un militar de Estado Mayor, alguien pues que al fin y al cabo lo que hacía era transmitir órdenes a otros comandantes, trabajar con planes, con mapas y de una manera pues un tanto fortuita se dio al mando del Sexto Ejército, que iba a asediar Stalingrado. Bueno, cuando la situación se volvió desesperada, al verse envuelto todo ese ejército por una contraofensiva soviética, pues Paulus no acometió la retirada antes de que esas líneas se estrecharan más. Ni al tener noticia de este hecho, ni tampoco al conocer los avances de otro ejército alemán comandado por el mariscal von Manstein. Así que va pasando el tiempo, las fuerzas alemanas van menguando por los combates, por las enfermedades, por la desnutrición, hasta que se encuentra pues, con un regalo envenenado del propio Hitler. Al nombrarle mariscal, Hitler lo que esperaba era que o bien luchara hasta la muerte o simplemente que se suicidara. No hizo ni una cosa ni la otra. Ya simplemente se rindió con lo poco que quedaba de las fuerzas de su ejército a los soviéticos en 1943. Bueno, en el caso de Japón va a haber dos derrotas que van a marcar el signo de la guerra. En primer lugar, la batalla de Midway. Bueno, aquí tenéis el enlace en otro vídeo, pero es que no lo vamos a ver, a no ser que lo prefiráis. No, si dices que no. Lo que prefiráis vosotros, lo digo por ir avanzando un poco más. Y luego por otro lado la batalla de Guadalcanal. Bueno, ¿en qué consistió la batalla de Midway? Bueno, los japoneses en el final de 1941, tras el ataque a Pearl Harbor y en los primeros meses de 1942, tuvieron un avance fulgurante en el sureste asiático y en el Océano Pacífico. Se apoderaron de las Filipinas, de las islas de Guam y de Wake que estaban en manos de los norteamericanos, invadieron Indonesia, invadieron la península de Malasia, se hicieron con Singapur, provocándoles a los británicos su mayor derrota en la guerra. Curiosamente, la toma de Singapur tuvo lugar prácticamente al mismo tiempo que se iniciaba la de la Alamein. E invadieron Birmania, con la posibilidad incluso de llegar hasta la India. Ese avance naval en el Pacífico se verá detenido por la batalla de Midway, porque el alto mando de la Marina japonesa piensa que lo que había que hacer era buscar una suerte de anillo defensivo ocupando espacios en el océano para proteger, digamos, esas zonas que eran de interés estratégico para Japón e incluso también el propio archipiélago.
Claro, cuando tuvo lugar el ataque a Pearl Harbor, la fuerza naval norteamericana no había sido destruida por completo. Incluso su flota de portaaviones seguía intacta. Luego, por otro lado, había un pequeño archipiélago, las Islas Midway, a mitad de camino entre Japón y las Islas Hawái, que tenía una gran importancia estratégica. Podía ser un auténtico puesto de vigía para adivinar cuáles iban a ser pues, los posibles avances de los norteamericanos desde las Islas Hawái. Así que lo que piensan es una operación muy compleja, muy ambiciosa, donde evidentemente también debido a esa enorme complejidad, pues si había algo que salía mal, entonces su flota podía verse seriamente en problemas, y curiosamente es lo que sucedió así. Bueno, pues pensaron en llevar a cabo un ataque de distracción, curiosamente, hacia las Islas Aleutianas, que es un archipiélago que se encuentra al norte del Pacífico, cerca del estrecho de Bering, con el fin de que los norteamericanos dirigieran hacia allí su flota y poder ocupar relativamente fácil las Islas Midway. Sin embargo, los norteamericanos lo descubren. Logran descifrar sus códigos y luego, además, incluso para estar seguros, lanzan un engaño a los japoneses para tratar de saber si iban a atacar Midway o no. Literalmente mandan un mensaje falso diciendo que se les había averiado una depuradora de agua, y los japoneses pican el anzuelo y dicen, bueno, pues para atacar las islas tenemos que llevar depuradoras de agua. Bueno, entonces la flota norteamericana lo que va a hacer es no picar con ese engaño y centrarse en ese posible ataque a México. Previamente a esa batalla había tenido lugar una batalla de naval, la batalla del Mar de Coral. Bueno, en ella se habían enfrentado tres portaaviones japoneses y tres norteamericanos. Pues uno norteamericano había sido hundido, y otro severamente dañado. Los tres portaaviones japoneses habían recibido daños de diferente consideración. Dos tuvieron que llevarse a puerto para realizar reparaciones menores, otro literalmente se quedó sin aviones. Y claro, pues ¿qué es esto que tiene que ver con esta batalla? Bueno, pues que los japoneses podían haber dispuesto de 7 si no hubiera tenido lugar esa batalla, porque tenían otros 4 disponibles para la batalla. Había otros 2 en reserva, o sea, en total 9. Los norteamericanos tenían útiles 2. Este se quedó en reserva, si no recuerdo mal, o tenía o más bien daños leves, pero finalmente pudieron contar con 3. Así eran 3 contra 4. Pero claro, también tenían la ventaja de tener el factor sorpresa. Los japoneses lo que hicieron fue atacar el archipiélago y de
manera tardía, detectaron la flota norteamericana. Los norteamericanos, por el contrario, sabían exactamente dónde estaban los portaaviones japoneses. Al detectarlo, pues el almirante japonés, que curiosamente fue el mismo que atacó Pearl Harbor, digamos que estaba en un dilema, no sabía qué hacer. Y entonces, digamos que utilizó el manual de guerra, es decir, esperar a que todos los aviones tuvieran los portaaviones y cambiar de armas. Cambiar las bombas para bombardear la isla o los torpedos para atacar a los barcos. En ese momento llegaron los aviones norteamericanos. Atacaron a la flota japonesa y en un primer ataque pues no lograron hundir a ningún barco. Pero en un segundo hundieron 3 portaaviones. Así que a los japoneses solo les quedaba un barco. En una tercera oleada, que un solo portaaviones con el que atacaran los norteamericanos. ¿Qué pasó después? Pues después del ataque japonés tuvo lugar un último ataque de la aviación estadounidense y hundieron el que quedaba. Los norteamericanos al final solo perdieron un barco y que curiosamente fue hundido por un submarino. Con lo cual, pues los japoneses perdieron la mayor parte de su poder aeronaval. Las islas Hawái ya no volvieron a estar amenazadas. Y a partir de entonces, los norteamericanos irían imponiendo su superioridad en las aguas. En el caso de la batalla de Guadalcanal, que tuvo lugar entre 1942 y 1943, los japoneses desembarcaron en esa isla, en el archipiélago de la Salomón, en la Polinesia, es decir, un lugar muy remoto, muy apartado, y los norteamericanos desembarcaron en ella, porque pensaron que desde ese aeródromo podían atacar la costa este de Australia. Ya por aquel entonces los japoneses habían sido capaces de bombardear Sydney. Pero desde ese archipiélago incluso podían amenazar Melbourne, que está mucho más al sur. Tras ese desembarco, los japoneses pasan a la contraofensiva y empieza una guerra de desgaste en la cual los japoneses no lograrán expulsar a los norteamericanos de la isla y la flota japonesa, pese a un enorme esfuerzo, tampoco logrará revertir la suerte en la batalla. Con lo cual, en 1943, los japoneses se van a tener que retirar de Guadalcanal. Eso va a poner fin a las ofensivas japonesas en el Pacífico. A partir de ese momento van a tener que combatir en retirada, tratando de frenar el imparable avance norteamericano entre 1943 y 1945. Bueno, y acerca de la batalla del Atlántico, pues esta, digamos que duró más tiempo. Digamos que se inicia en 1943 y sus efectores llegarían hasta 1944. Bueno, el alto mando alemán se dio cuenta de que su flota, aunque había tratado de modernizarse a toda prisa, construyendo buques de superficie, como acorazados, no podía hacer frente a la flota británica. Tampoco podía contar con la italiana, que había sido derrotada en el Mediterráneo, con lo cual era preferible seguir las tácticas de la Primera Guerra Mundial, emplear los submarinos para atacar a los barcos aliados, con una diferencia con respecto a lo que sucedió entre 1914 y 1918. Y es que en la Primera Guerra Mundial los submarinos lo que hacían era patrullar una zona y si veían un barco, le lanzaban sus torpedos o salían a la superficie y le disparaban con su cañón. Pero en la Segunda Guerra Mundial lo que van a hacer va a ser atacar a convoyes. A finales de la Primera Guerra Mundial, los aliados utilizaban esos convoyes de buques mercantes con barcos de guerra
tratando de minimizar los daños de los ataques aislados de los submarinos. Sin embargo, con el periodo de las comunicaciones por radio, los submarinos lo que hacían era patrullar una zona y si le encontraban un convoy, pues entonces todos los submarinos de la zona acudían a ese punto y atacaban a esos buques. Los submarinos alemanes tuvieron éxito en 1941, comprometieron seriamente al Reino Unido en aguas atlánticas en 1942 y a partir de 1943 la situación fue cambiando. Y es que los submarinos alemanes fueron derrotados gracias a los avances tecnológicos. Al fin y al cabo, las innovaciones técnicas y científicas fueron muy importantes a lo largo de la guerra. Ambos bandos lo que buscaron fueron también medios para tratar de decidir la contienda. Bueno, derrotadas no, derrotados. Bueno, pues cabe citar, pues, por ejemplo, que evidentemente los submarinos podían ser hundidos si salían a la superficie. Podían disparar los barcos, torpedos o cañones o buses disparados desde los cañones. Pero al encontrarse bajo las aguas, pues tenían que ser hundidos mediante cargas de profundidad. Para poderles encontrar cuando navegaban bajo el agua, se va a empezar a utilizar el sonar, el equivalente del radar. Y luego, por otro lado, para tratar de detectar esas comunicaciones por radio, los británicos van a utilizar la máquina Ultra. ¿En qué consistía esa máquina? Bueno, los alemanes tenían una máquina para enviar sus mensajes cifrados, que era la máquina Enigma. Tenían diferentes códigos y así se encriptaban de una u otra manera. Sin embargo, ya en 1939 el servicio secreto polaco se pudo hacer con una de esas máquinas, que fue descifrada. Partiendo de este hecho, los británicos hicieron, digamos, otra máquina capaz de descifrar estos códigos y también capaz de descifrar otros nuevos que fuesen apareciendo. Esto fue debido a la acción de un grupo de científicos, matemáticos ingleses, entre los cuales pues, sobresalía, evidentemente, Turing, el padre de la computación moderna. El desciframiento de la máquina Enigma y el uso de la máquina Ultra tendrá una importancia tan grande que en los últimos momentos de la guerra, los alemanes ya directamente, pues para contar con el secreto de las comunicaciones, pues directamente no hacían comunicaciones por radio, es decir, que literalmente las hacían en mano. Y de hecho, pues el desciframiento de esa máquina fue muy importante a lo largo de la guerra para saber los planes de las operaciones alemanas. Bueno, la tercera etapa de la guerra
tuvo lugar entre 1943 y 1945 y fue la que supuso la victoria de los aliados. Bueno, los aliados inicialmente lo que hicieron fue desembarcar en el norte de África, provocando así la derrota de las tropas de Beth. Los alemanes hicieron un último esfuerzo, ya a inicios de 1943, tratando de contener al avance aliado, pero ese esfuerzo fue inútil y finalmente las tropas del eje se tuvieron que rendir. No así el que había sido su comandante, Rommel, que había podido regresar a Alemania. Una vez sucedido esto, los aliados se debatían sobre tener que abrir un segundo frente, desembarcando en Francia. Pero consideraron oportuno, en lugar de ello, pues desembarcar en Italia, para provocar así el derrumbe del principal aliado alemán, Italia. Tuvo lugar el desembarco en Sicilia, que provocaría la caída de Mussolini. Mussolini, de todos modos, gobernaba Italia como un dictador, pero su poder, digamos, no era tan omnipotente como el de Hitler. Por un lado, había gente dentro de su partido que le discutía o que le podía discutir, y por otro lado, seguía siendo la cabeza del Estado, seguía siendo el rey, Víctor Manuel III. Un monarca pues, con el que tuvo pues, ciertos enfrentamientos. Era también una persona, digamos que su orgullo estaba muy por encima del de su estatura, porque literalmente medía 1,5 metros, o incluso menos. De hecho, pues si se ven imágenes de él, pues Mussolini era ligeramente más alto que Franco, pues era visiblemente más alto que Víctor Manuel III. Bueno, el caso es que esto provoca su caída y Mussolini es arrestado. Pero entonces Hitler decide actuar. Envía tropas a Italia, no ya con el fin de contener la ofensiva aliada, sino también con el fin de ocupar Italia. Con eso, pues, también sacará a Mussolini de su encarcelamiento y se creará pues, un régimen títere en Italia, nominalmente puesto bajo la figura del dictador fascista, aunque verdaderamente quienes tenían el poder por aquel entonces, en 1943, eran los alemanes. Bueno, pues según van pasando los meses, en 1943, las operaciones militares se fueron estancando y el avance aliado en Italia
fue progresivamente cada vez más lento. Hasta 1944 no entrarían en Roma y hasta inicios de 1945, y hasta bien entrado 1945 no tendría lugar pues, la verdadera liberación de Italia. Pese a esa situación con la que se encuentran los aliados, de todos modos, pues eso no va a hacer que vayan avanzando los planes para abrir ese segundo frente, con el fin también de liberar Francia. Y va a tener lugar el desembarco de Normandía en 1944. Los alemanes ya, digamos, estaban temiéndose que los aliados pudieran desembarcar en las costas del Canal de la Mancha y habían ido fortificando sus posiciones. Sin embargo, pues, digamos que desconfiaban realmente de dónde podían tener lugar el ataque. Bueno, hicieron responsable de esas defensas a Rommel y él se imaginaba que el desembarco iba a tener lugar en las playas de Normandía. Así que pedía que allí hubiera tanques. Sin embargo, el alto mando alemán consideraba más probable que en lugar de desembarcar en las playas, pues tuviera lugar en la zona más cercana entre Inglaterra y Francia, que es el paso de Calais. De todos modos, los aliados lo que pensaban también era por qué no tratar de engañar a los alemanes, así que hicieron pensar que de tener lugar un ataque tendría lugar precisamente en Calais y no en Normandía, así que de cierto modo pues, los alemanes estaban más preparados pues, para ese posible ataque allí. Por otro lado, además, el alto mando alemán pensaba pues que mejor sería tener los tanques lejos de las playas, porque así, si tenía lugar el ataque en un sitio bueno, pues podían dirigirse hacia un lugar o hacia otro sitio. Hitler oyendo por un lado a Rommel y por otro lado oyendo al alto mando alemán, pues digamos que lo que hizo fue llegar a una solución de compromiso, colocar aparte de los tanques cerca de la costa y otros más alejados, con lo cual pues no contentó a nadie, pero tampoco digamos que permitió salvar la situación. Con lo cual, pues finalmente pues tuvo lugar el desembarco de Normandía en 1944. Los alemanes se vieron sorprendidos y los aliados, pese a la pérdida de un gran número de hombres, lograron cumplir con su objetivo, permitiendo pues al poco tiempo, a los 2 meses, liberar París. Bueno, llegado a ese punto, medio de ese año, pues parecía que los alemanes iban a ser derrotados prácticamente en muy poco tiempo, que no iban a poder contener ese avance hacia Alemania. Y sin embargo, la guerra en ese frente occidental duró un año más. ¿Por qué? Bueno, pues porque en primer lugar, que no aparece aquí en los apuntes, pues porque los aliados tuvieron una derrota que frenó su avance. Y por otro lado, porque los alemanes contraatacaron. La derrota aliada tuvo lugar en tierras holandesas. Fue el fracaso de la llamada Operación Market Garden. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno,
Pues de todos modos, en el ejército aliado, en el frente occidental había, digamos, dos gallos que estaban peleados entre sí. Ya desde el año pasado, en 1943, con el desembarco de Sicilia. Y también y antes de eso, con las operaciones en África. Se trataba del mariscal británico Montgomery y el general norteamericano Patton. El jefe de ellos era el general Eisenhower y tenía que lidiar con los dos. Debían de ser, además, ambos a cada cual más insoportable. Así que el esfuerzo, digamos, que se dividió en dos partes. A Montgomery operó hacia Flandes y Patton hacia el centro de Francia, en dirección hacia el río Rin. Finalmente, Eisenhower pues, cedió a las pretensiones de Montgomery de llevar a cabo una gran operación en Holanda con paracaidistas y fuerzas mecanizadas con el fin de cruzar una serie de puentes que le permitieran alcanzar el río Rin. Esa era la operación Market Garden. Sin embargo, el plan fracasó. Los aliados no pudieron avanzar y no pudieron completar la liberación de Holanda. ¿Por qué? Bueno, pues por una cuestión muy simple. El plan era muy ambicioso, era muy complejo, exigía avanzar muy rápido. Luego también hubo una serie de problemas menores que provocaron el fracaso de las operaciones. Y luego ya por último, y esto también fue decisivo, ¿a dónde lanzaron buena parte de los paracaidistas? Pues curiosamente donde había dos divisiones de tropas de las SS con tanques, o sea, donde justamente estaban sus tropas de élite. Así que claro, el plan fracasó y el avance aliado se vio detenido. Eso hizo que Hitler pensara en llevar a cabo una contraofensiva con el fin de derrotar a los aliados en el frente occidental o al menos forzarles a negociar una posible paz separada. Tuvo lugar la contraofensiva de las Ardenas, en el mismo lugar donde los alemanes en 1944 habían atacado a Francia. El plan inicialmente tuvo éxito, pero claro, las tropas alemanas ya no tenían tantos recursos, estaban escasas de reservas, no tenían tantos soldados. Y claro, pues con el paso del tiempo, los aliados se recuperaron, pudieron hacer frente a la ofensiva y eso terminó provocando finalmente la derrota alemana. La batalla de las Ardenas entre 1944 y 1945. Tuvo lugar en diciembre de dicho año hasta febrero del siguiente. Bueno, en el frente oriental, mientras, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, pues tras la batalla de Stalingrado, curiosamente, los soviéticos no expulsaron de inmediato a los alemanes de su país, sino que curiosamente, y por un periodo breve, estos consiguieron recuperarse. Lograron frenar el avance soviético. Y claro, pues entonces Hitler pensó que por qué no volver otra vez a la ofensiva. Así que tuvo lugar la batalla de Kursk. Intentar romper las líneas del Ejército Rojo en una zona, en un sector más bien estratégico, con el fin también
de llevar a cabo una nueva ofensiva en dirección hacia Moscú. Sin embargo, Stalin y sus generales sabían de los planes alemanes, sabían dónde iba a tener lugar, más o menos cuándo iba a suceder, así que se prepararon, dirigieron allí las fuerzas de sus tropas, luego además también fortificaron ese área, con lo cual el avance de los alemanes se vio frenado. Por si fuera poco, eso tuvo lugar al mismo tiempo que los aliados desembarcaban en Sicilia, con lo cual Hitler no pudo enviar más tropas a esa batalla y los alemanes se tuvieron que retirar. Eso puso fin a las ofensivas alemanas en el frente oriental. Empezaron a combatir a la defensiva y ya en 1944 los soviéticos lograron expulsar a los alemanes de su territorio, alcanzando incluso Rusia Oriental. Ya a inicios del año siguiente, las tropas soviéticas llegarían hasta Berlín, asediando la ciudad. Al tiempo que sus tropas también habían alcanzado los territorios de los países del este que habían sido aliados del eje. Así que claro, pues ya en marzo de 1945 la situación alemana era desesperada, luchando en dos frentes, en el propio territorio alemán y con la capital amenazada. Bueno, pues, ¿qué fue lo que sucedió en Berlín? Pues curiosamente, pues unas escenas muy parecidas a las de Stalingrado. Lo primero para Laura es estar en forma, aunque a veces no funcione como lo había planteado. Por eso, tu seguro de horas. La batalla de Berlín significó la última gran batalla librada en Europa de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo lugar entre el 16 de abril y el 2 de mayo de 1945, saldándose con la rendición de la capital alemana y el hundimiento definitivo del Tercer Reich alemán mediante el suicidio de su líder, Adolf Hitler, y de sus principales colaboradores. El Tercer Reich alemán había conseguido ocupar grandes porciones de territorio de la URSS tras lanzar la Operación Barbarossa en junio de 1941. Sin embargo, tras la imposibilidad de tomar Moscú y Leningrado, unido a sus derrotas en las batallas de Stalingrado y Kursk, el Tercer Reich perdería la iniciativa del frente oriental. Hitler había subestimado el potencial del ejército soviético, así como todos los recursos humanos y materiales movilizados en lo que Stalin denominó como la Gran Guerra Patria. En verano de 1944, la Unión Soviética lanzó la Operación Bagration, una gran contraofensiva en masa, con el objetivo de destruir al grupo de ejércitos centroalemán. Dicha ofensiva movilizó cerca de 2,5 millones de soldados soviéticos, repartidos en 200 divisiones junto con 3.000 tanques. Como resultado de esta operación, la Wehrmacht alemana ya no se recuperaría de sus pérdidas, pues sufrió 500.000 de bajas irreemplazables. La Unión Soviética se alzó victoriosa, pudiendo recuperar todo el territorio que controlaba antes de la guerra. Al mismo tiempo, el 6 de junio de 1944, tuvo lugar en el frente occidental el desembarco de Normandía, la mayor operación anfibia de la historia, con tropas procedentes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países aliados avanzando. Bueno, al mismo tiempo que tuvo lugar la Operación Bagration, en la cual pues, los alemanes perdieron 500.000 de hombres, entre muertos, heridos y prisioneros, en el desembarco de Normandía y las batallas posteriores en el norte de Francia, perdieron entre 250.000 y 300.000. Con lo cual, pues evidentemente la derrota alemana estaba al alcance de la mano para los aliados. Avanzando desde el oeste. Durante el resto del año 1944 y comienzos de 1945, el Ejército Rojo
siguió ganando terreno desde el este, infligiendo severas derrotas a los alemanes. El 17 de enero de 1945, el Tercer Reich perdió Varsovia. Una semana más tarde, Prusia Oriental había quedado completamente aislada del Reich. El 27 de enero, soldados procedentes del 60º Ejército Soviético liberaron el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, donde se calcula que murieron alrededor de 1 millón de personas. Para finales de enero de 1945, el frente quedaba estabilizado a lo largo del río Oder, a tan solo 60 kilómetros de Berlín. Durante la conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945, Winston Churchill, Franklin Roosevelt y Joseph Stalin discutieron las zonas de influencia de los países vencedores y el futuro de Alemania, una vez finalizada la guerra en Europa. Se acordó dividir Alemania en 4 zonas: francesa, británica, estadounidense y soviética. Además, se fijaba la línea Oder-Neisse como la nueva frontera entre Alemania y Polonia. La conferencia de Yalta se suele considerar el comienzo de la Guerra Fría. El 20 de marzo de 1945, un irritado Hitler sustituyó al inoperante Heinrich Himmler por Gotthard Heinrichi al mando del grupo de ejércitos del Vístula. Se encargó de organizar la resistencia de Berlín, estableciendo una línea defensiva en las colinas de Zielou. A pesar de los esfuerzos de Heinrich, Zielou estaba defendida por jóvenes soldados inexpertos de la 9ª División de Paracaidistas, sin apenas formación en combate. A su vez, la escasez de munición y combustible era apremiante. Sin embargo, la moral seguía alta entre los alemanes, que constituían la última defensa entre Berlín y el ejército soviético. En la madrugada del 16 de abril de 1945, 22.000 cañones soviéticos abrieron fuego contra la línea defensiva alemana en las colinas de Zielou. Al día siguiente, las fuerzas del mariscal soviético Georgy Zhukov lanzaron una gran ofensiva obligando a retroceder a las líneas alemanas. A su vez, en el sur de Zielou, el primer frente ucraniano, al mando de Iván Konev, cargó contra el 4º Ejército Panzer, el cual constituía el flanco norte del grupo de ejércitos centro, al mando del recién nombrado mariscal de campo Ferdinand Schachner. Finalmente, en la noche del 18 de abril, el ejército soviético alcanzó el último cinturón defensivo, el muro a través del cual se estrellarían las fuerzas soviéticas, en palabras del ministro de propaganda Joseph Goebbels, había fracasado. El 19 de abril, los últimos restos de la 9ª División huyeron hacia Berlín, junto con el 56º Cuerpo Panzer, al mando del general Helmut Weidling. El 20 de abril, siendo el 56º cumpleaños de Hitler, la artillería soviética llevó a cabo un bombardeo sobre Berlín. El primer frente bielorruso, formado por 300.000 hombres al mando de Zhukov, rodeó Berlín por el noroeste y el este. Por el sur, el primer frente ucraniano, con 200.000 hombres al mando de Konev, quebró el flanco norte del grupo de ejércitos centro bajo el control de Schachner, el cual había sufrido cuantiosas bajas durante la operación Bagration. Hitler propuso que el 9º Ejército, al mando del general Theodor Huse, conservara la localidad de Cottbus, situada a 100 kilómetros al sureste de Berlín, tras haberla defendido con éxito frente al avance soviético, y junto con el 4º Ejército Panzer, situado más al sur, tratara de envolver y destruir el primer frente ucraniano. A su vez, ordenó que las tropas alemanas formaran una tenaza inferior para frenar al primer frente bielorruso, mientras que el 3er Ejército Panzer, al mando de Felix Steiner, con tan solo 10.000 hombres y unos pocos tanques, formara la tenaza superior para así frenar a un ejército soviético 10 veces superior. Heinrich intentó hacerle ver a Hitler lo ilusorio de estas acciones. Pero Hitler se afanó en dar la espalda a la realidad. No es de extrañar que el 22 de abril Hitler sufriera un colapso nervioso al enterarse del fracaso de Steiner en su lucha contra el primer frente bielorruso. Este hecho alejaba definitivamente las posibilidades de mantener a las fuerzas soviéticas fuera de Berlín. Hitler se enfureció enormemente, acusando a sus generales de cobardía y traición, para después afirmar que la guerra estaba perdida y que permanecería en Berlín hasta el final. Cualquier intento de deserción entre las filas nazis sería castigado con la pena de muerte.
El general Alfred Jodl sugirió emplear en la defensa de Berlín al 12º Ejército al mando de Walter Benck, que se encontraba en ese momento en el frente occidental, y Hitler, algo más calmado, accedió. El general Theodor Busse, al mando del 9º Ejército, decidió no reunirse con el 12º Ejército, escapando hacia el oeste, lejos del ejército soviético. Consideraba que regresar a Berlín significaba un derramamiento de sangre inútil, prefiriendo la rendición ante los estadounidenses. Por otra parte, Benck intentó abrir una vía de escape para los civiles que huían del ejército rojo. Tras sufrir innumerables bajas por el ejército soviético en la batalla de Calve, tanto Benck como Busse huyeron hacia el Elba junto con miles de refugiados. El 24 de abril, Berlín se hallaba completamente sitiada por las tropas soviéticas. Hitler encargó la última defensa al general Weidle. Ante la huida de Busse, junto con el 9º Ejército hacia el oeste, las fuerzas disponibles en Berlín eran sumamente escasas. Entre ellas se encontraban algunas unidades de las Waffen-SS, restos de la Wehrmacht, jóvenes miembros de las juventudes hitlerianas, ancianos del Volksturm, policías y un puñado de veteranos de la Primera Guerra Mundial. La lucha contra los soviéticos fue despiadada, luchándose casa por casa hasta que los soviéticos tomaron los barrios periféricos de Pankow, Spandau y Köpenick, y también el aeropuerto de Tempelhof, llegando a la orilla del río Spree el día 25. Así se ponía cerco al centro de la capital alemana. Para el 28 de abril, el ejército soviético se acercaba al Reichstag y al búnker de la Cancillería, donde se hallaban escondidos Hitler y sus más estrechos colaboradores. El general Heinrich Himmler se negó a obedecer las órdenes de Hitler de defender Berlín a toda costa, por lo que fue relevado por Weidle. Para entonces la caída de Berlín era inminente, pues lo que quedaba del 12º Ejército al mando del Benck, que en teoría debía socorrer a la capital, había sido detenido por los soviéticos en Potsdam. Para no ser capturado, Hitler tomó la decisión de suicidarse. Antes contrajo matrimonio con su amante Eva Braun en una ceremonia sencilla ante un reducido grupo de sus más fieles. El Führer era consciente de que todo estaba perdido. No había escapatoria para tanta vileza. En la tarde del día 30 de abril se descerrajó un tiro en la cabeza tras ingerir una pastilla de cianuro, mientras que Eva Braun tomó una pastilla de ácido prúsico. Poco después, sus cuerpos fueron rociados con gasolina y quemados en la parte trasera de la Cancillería del Reich por los asistentes personales del Führer, que tenían órdenes de deshacerse del cadáver. De esa manera no sería exhibido en un museo de Moscú, como si de un trofeo se tratase. Hitler temía acabar como Benito Mussolini, que había sido colgado y desfigurado junto a su amante Clara Petacci 2 días antes. Esa misma tarde comenzó la batalla por el Reichstag. La resistencia dentro del edificio fue extrema, pero finalmente en la noche los soldados soviéticos alcanzan el tejado y hacen ondear la bandera de la Unión Soviética. La fotografía de esta acción cargada de simbolismo daría la vuelta al mundo, convirtiéndose en una de las más famosas de la contienda. No obstante, dicha fotografía sigue siendo motivo de controversia. Algunas fuentes afirman que fue tomada 2 días después, una vez rendida la ciudad, y que fue retocada para hacerla más heroica. Uno de los 2 relojes robados que portaba el soldado fue eliminado para no mostrar el pillaje de los soviéticos. Además, se añadieron varias cortinas de humo ficticias. Tras la muerte de Hitler, el jefe de la guarnición berlinesa, Weidle, envió al general Hans Krips al cuartel general de Vasil Chuikov para tratar de negociar una paz aceptable según los términos establecidos por Goebbels. Sin embargo, el general Chuikov se mostró inflexible, pues solo aceptaba una rendición incondicional. Ante esta respuesta, Krips regresó al búnker en la madrugada del 1 de mayo para comunicar la noticia. Goebbels determinó que ante la imposibilidad de negociar la paz, la lucha debía continuar. En la mañana del 1 de mayo, Magda Goebbels envenenó con ampollas de cianuro a todos sus hijos, con la ayuda del médico jefe de las SS, Ludwig Stumpfegger, después de haberles administrado morfina. Por la tarde, tanto ella como su marido se suicidaron. Las versiones de su suicidio difieren según los testimonios.
siendo la más conocida la versión que afirma que Goebbels disparó contra su esposa para posteriormente dispararse a él mismo. Sus cuerpos también fueron incinerados, pero sus asistentes tuvieron que dejar el trabajo sin terminar debido a la falta de combustible y a los intensos bombardeos. Al día siguiente, los generales Wilhelm Burgdorf y Hans Krebs también se suicidaron. El pánico cundió entre los oficiales nazis, los cuales trataron de huir hacia la zona de Alemania controlada por Estados Unidos. Debieron pensar que los norteamericanos serían más benévolos que los soviéticos. Entre estos últimos oficiales que trataban de escapar se encontraban Wilhelm Munk, comandante de la Ciudadela, junto a Martin Kurman, secretario personal de Hitler, Arthur Axmann, jefe máximo de las juventudes hitlerianas, y el doctor Ludwig Stumpfegger. A ellos se unieron numerosos civiles y otros militares. La mayoría de los intentos de fuga fracasaron. Antes de ser capturados, Kurman y Stumpfegger se quitaron la vida con cianuro. A la 1 de la madrugada del 2 de mayo, el general Weiting solicitó al general soviético Chuikov la rendición incondicional. Al enterarse del suicidio de Hans Krebs, Chuikov aceptó a Weiting como interlocutor y jefe de las fuerzas berlinesas. Al amanecer del día 2, las tropas soviéticas tomaron la cancillería del Reich, hallando escasa resistencia. A las 8:45, el general Weiting rindió la ciudad de Berlín de manera incondicional y ordenó el cese de la lucha armada. En ese momento, la mayor parte de Berlín ya se hallaba bajo control soviético. Finalmente, el 8 de mayo, el alto mando alemán firmó la rendición incondicional de Alemania ante los aliados. El sueño del brillante imperio alemán en Europa, que duraría 1000 años en palabras del mismo Hitler, había terminado para siempre. La batalla de Berlín se saldó con unas 350.000 bajas soviéticas entre muertos y heridos. Del lado del Tercer Reich también fueron 350.000 víctimas entre soldados y civiles, y casi medio millón de capturados. La ciudad quedó completamente destruida. Tras la captura de Berlín, se cometieron numerosos actos de abuso, saqueo, pillaje y asesinato por parte de soldados soviéticos ávidos de venganza. Sin embargo, el alcance y la magnitud de tales hechos sigue siendo motivo de controversia entre los historiadores. Una cifra que se suele citar habla de 100.000 mujeres víctimas de violaciones en masa tan solo en Berlín. La capitulación alemana supuso el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El Tercer Reich alemán había llegado a su fin, cerrando uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. Más adelante, entre julio y agosto, tendría lugar la conferencia de Potsdam. En dicha conferencia se reafirmaron los acuerdos de Yalta, así como la desmilitarización, desnazificación y democratización de Alemania. En Europa volvía a reinar la paz. Sin embargo, un nuevo orden bipolar, protagonizado por los Estados Unidos y la Unión Soviética, empezaba a fraguarse ante los ojos del mundo. Bueno, la foto de la bandera de la Unión Soviética en el Reichstag de Berlín, pues es un ejemplo pues, de fotografía manipulada, porque bueno, entre otras cosas, pues el soldado que estaba colgando la bandera pues, llevaba 2 relojes, uno en cada mano, o al menos era lo que se le veía, con lo cual pues eso fue pues, objeto de manipulación, pero de todos modos también fue réplica de otra imagen muy conocida por aquel entonces por la prensa, que fue la de los norteamericanos en Iwo Jima. Allí en medio de la batalla por el control de dicha isla, los norteamericanos al alcanzar la punta del monte dominante sobre la isla, pues alzaron la bandera norteamericana. Allí fueron 6 soldados norteamericanos y pusieron allí
la bandera, pero consideraban que era demasiado pequeña, que había que hacer algo más lustroso, sobre todo pues, de cara a la propaganda, así que volvieron a repetir la imagen con una bandera mucho más grande. E incluso pues, la tuvieron que repetir una tercera vez ya con una filmación, para una filmación. Bueno, la imagen sería esta, y claro, pues los soviéticos lo que tenían en mente al colocar la bandera del Reichstag pues era recrear también esta imagen. Fue alzada por 6 soldados, 3 de los cuales pues, fallecieron en la batalla. Bueno, y esto guarda relación pues, con lo que sucedió en el Pacífico, la lucha contra los japoneses. Bueno, pues entre 1943 y 1945 los japoneses estaban combatiendo a la desesperada, viendo el avance sobre todo de los norteamericanos en el Pacífico. Luego ya pues en menor medida estaban también sufriendo la contraofensiva de los británicos en Birmania por un lado y la lucha que seguían sosteniendo contra los chinos. Bueno, la guerra en el Pacífico duró mucho tiempo por varias cuestiones. En primer lugar, porque la dirección por parte de los norteamericanos, digamos que fue inadecuada, al menos en un principio, pero que respondía a intereses diversos. Por un lado estaba lo que pensaba la Armada que se tenía que hacer, y por otro lado estaba lo que pensaba el ejército que debería de realizarse. La Marina, comandada por el almirante Nimitz, consideraba que había que avanzar por las islas del Pacífico para irse aproximando hacia Japón. Sin embargo, el ejército, que estaba comandado por el general Douglas MacArthur, alguien pues con un orgullo tremendo y muy pagado de sí mismo, vamos, a su lado pues alguien como Patton o el mariscal británico Montgomery, era un poco más o menos que unos benditos, pues lo que pensaba era que lo que había que hacer era avanzar por el archipiélago de Indonesia y dirigirse hacia las Filipinas, para luego ya posteriormente atacar Japón. Lo argumentaba lo argumentaba de la siguiente manera. Decía que si se liberaban las Filipinas, pues los territorios en el sudeste asiático que estaban en manos de los japoneses quedarían aislados, y si lo que se hacía era avanzar por el Pacífico, en cambio las comunicaciones iban a seguir existiendo. Bueno, eso era lo que decía él, pero en el fondo lo que él quería era buscar la revancha. Él había estado destinado en las Filipinas y había tenido que marcharse de allí tras la invasión japonesa. Con lo cual, digamos que lo que quería era pues, ajustar las cuentas a los japoneses que le habían derrotado. Claro, pues ¿qué fue lo que hizo el alto mando norteamericano? Pues buscó una solución de compromiso entre la Marina de Nimitz y el ejército de MacArthur. Dividían las fuerzas y luego además los norteamericanos, pues digamos que iban de isla en isla combatiendo a los japoneses allá donde estaban. Los japoneses luchaban pues con una gran ferocidad, no aceptaban la rendición, luchaban a la desesperada, y según se fueron acercando los norteamericanos al archipiélago japonés, pues esa lucha fue cada vez más desesperada, llegando a recurrir al uso del arma kamikaze. Bueno, viendo que estaban combatiendo en inferioridad,
Entonces lo que crearon fue, por decirlo de alguna manera, un cuerpo dentro de la aviación con pilotos que pilotaban aviones con un armamento muy simple, que era una bomba. Y el objetivo era estrellarla contra los barcos norteamericanos. Claro, así los japoneses perdieron centenares, miles de vidas. Pero claro, eso también provocó un fuerte impacto entre los norteamericanos, que vieron pues, cómo de manera desesperada los japoneses atacaban sus buques, provocando grandes pérdidas. Esa resistencia feroz provocó las batallas sangrientas de Iwo Jima y de Okinawa, que formaban ya parte del territorio japonés. En ellas los norteamericanos tuvieron miles de bajas y entonces pensaron que lo mejor era tratar de resolver la contienda lo más rápido posible. Ya por aquel entonces las ciudades japonesas estaban siendo bombardeadas de manera masiva, incluida también la propia ciudad de Tokio. Esos bombardeos atroces que tuvieron lugar en Europa a lo largo de la guerra, y muy especialmente los que sufrieron las ciudades alemanas como Dresde o la propia Berlín, lo sufrieron las ciudades japonesas a manos de los norteamericanos. Pero claro, aunque los japoneses estaban agotados, aunque era evidente que no iban a ganar la guerra, se negaban a rendirse. Con lo cual, pues, los Estados Unidos decidieron utilizar un arma secreta que habían estado diseñando ese año, la bomba atómica. Arrojaron una bomba sobre Hiroshima y ante la falta de respuesta decidieron lanzar una segunda sobre Nagasaki. Entonces ya, y cumpliendo también los deseos del propio emperador Hirohito, y viendo que por si fuera esto poco, la Unión Soviética les había declarado la guerra a finales de a finales de julio, pues entonces pidieron la rendición incondicional, la cual pues se firmó el 2 de septiembre de 1945. Curiosamente, se firmó ante representantes de todos los países aliados en la cubierta del acorazado Missouri, el cual se encontraba en Pearl Harbor en el ataque de 1941. A su vez, pues, ante toda esa representación también estuvieron presentes el almirante Nimitz, el general MacArthur, y los dos generales que se habían tenido que rendir en las Filipinas y en Singapur en 1942. Con ese acto, pues digamos que ya de manera definitiva la Segunda Guerra Mundial concluyó. Luego, a su vez, hay que señalar que no hubo un tratado de paz que pusiera fin a la guerra. Alemania y Japón se rindieron incondicionalmente, pero el nuevo orden mundial se estableció en dos conferencias que tuvieron lugar en 1945. Ya habían tenido lugar otras con anterioridad, pero desde luego que las más importantes fueron esas dos. Las conferencias de Yalta y de Potsdam. En la primera, en esa ciudad que se encuentra en la península de Crimea, se reunieron Churchill como primer ministro del Reino Unido, Roosevelt como presidente norteamericano, ya por aquel entonces estaba muy enfermo, no mucho tiempo después falleció, y Stalin. Tras la caída de Berlín tuvo lugar la conferencia de Potsdam. Ya en esa ocasión, pues los asistentes cambiaron. Churchill había perdido las elecciones y le reemplazó un nuevo primer ministro, el laborista Attlee. Y lógicamente, pues Roosevelt no podía
no podía acudir por razones obvias. Le reemplazó como presidente su vicepresidente, Harry Truman, el cual, pues claro, aparte de asistir a él, fue el que tuvo que tomar la decisión de arrojar las bombas atómicas sobre Japón. Bueno, de todos modos, no sé si os acordáis en uno de los vídeos que se citaba una espada Sí. que se iba a entregar a Stalin por la victoria de Stalingrado. Bueno, pues Churchill se la llevó en llanta a Stalin. Se la entregó primero se la entregó y luego pasó a manos de uno de sus mariscales. Pero a este se le cayó al suelo. Claro, hay una afirmación sobre eso, y la cara que puso precisamente ese mariscal, pues fue, vamos, todo un poema. Ya estaba pensando ya, pues bueno, que vamos, que le quedaba muy poquito para ir al rodaje. Bueno, en fin, anécdotas aparte. Ya de todos modos, pues seguimos el próximo día. Ya habiendo concluido, pues está.